Hola, soy Hilda Neira de la Iglesia Bíblica Generación de Gracia. Y antes de la palabra de hoy, dale un like y suscríbete. Y no te olvides darle un toque a la campanita para que te lleguen notificaciones. La disciplina de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira de la Iglesia Bíblica Generación de Gracia. Quisiera tratar este tema con ustedes. Vamos a buscar la palabra del Señor ahí. Primera de Corintios capítulo 3, verso 17. Y antes de entrar al estudio, de compartir este tema tan importante, uno se hace generalmente dos preguntas. Número uno, ¿podrá Dios disciplinar a sus hijos? Y lo segundo es, ¿hasta dónde puede llegar la disciplina de Dios? Ok, antes de empezar con el tema, me gustaría aclarar que hay quienes toman esto de la disciplina al extremo y entonces andan condenando y andan por todo juzgando. No es la idea del tema que estoy trayendo. Sin embargo, está el otro extremo donde piensan que dentro de la gracia o del Evangelio de la Gracia o dentro del Nuevo Pacto no existe tal cosa como la disciplina de Dios. Vamos entonces a la palabra del Señor después de la aclaración. 1 Corintios 3, dije que era el verso 17. Nota, dice, si alguno, o sea, alguno de quienes, Pablo está escribiendo a creyentes, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora cuando el apóstol Pablo está hablando de si alguno destruyera el templo de Dios, pues obviamente que él no está diciendo si alguno quemare un edificio al cual le llamamos iglesia o templo. Él está hablando de otra cosa, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, y ahora te lo dice cuál es, el cual sois vosotros, santo es. Así que para poder entender más o menos este conflictivo pasaje o difícil de digerir, porque no creo que sea conflictivo, sino más bien difícil de digerir, o sea, ¿cómo lo comemos? Está muy fuerte este pasaje. Hay que montarse al verso 10 del mismo 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, o sea, Jesucristo, porque el fundamento no es una doctrina, es una persona, y sobre esta persona, obviamente se ha construido lo que es la doctrina, ¿cierto? Del nuevo pacto, vamos. Y sobre este fundamento, o sea, Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, los primeros materiales son hermosos, son de buena calidad, son de mucho valor. Después empieza a agregar el apóstol Pablo madera, heno, hojarasca, o sea, fácil de quemar. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, nota la condicional, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que aquí está una carta dirigida a creyentes, donde el apóstol Pablo empieza a preparar realmente el terreno para el capítulo 5, porque si nosotros vemos el capítulo 5, Pablo va a tratar lo que es la disciplina en cuanto a un joven que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra a vista y paciencia de toda la iglesia, y a nadie le importaba, ni nadie corregía, ni nadie decía nada. ¿Qué es lo que no está aquí en juego? En la disciplina de Dios. Obviamente la salvación. Nota que dice el verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, no está en juego la salvación. Aquí lo que está hablando simplemente es si Dios disciplina. Entonces, la primera pregunta es, ¿Dios disciplina? Claro, obviamente que disciplina. De hecho, en Hebreos 12 hay una larga, extensa razones por las cuales Dios nos disciplina. Y del verso 5 en adelante empieza a hablar de que no menospreciemos la disciplina del Señor ni desmayemos cuando somos reprendidos por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Así que podemos dar algunas razones por qué Dios pudiera disciplinar a un creyente, nota esto, que persiste en pecar. Este no es una disciplina para el que peca cotidianamente, o sea, tú y yo pecamos porque todavía tenemos una naturaleza caída. Lo que no queremos hacer, eso hacemos. Esperamos un cuerpo glorificado, de acuerdo a Filipenses 3:20, para que nos saque de este cuerpo de humillación. Entonces, mientras tanto, todo el mundo pecamos y por eso tenemos la gracia del Señor que es suficiente. O sea, este no es un mensaje dirigido, en este verso Pablo no está hablando del que peca simplemente por a causa de un cuerpo no transformado. Está hablando del que abusa, del que sabe que no debe pecar, del que sabe que no debe pecar
insiste en vivir una vida donde Él es indiferente, o sea, abusa de la gracia, ¿ok? ¿Por qué razón Dios nos querría disciplinar? Número uno, Dios nos disciplina cuando persistimos o cuando un creyente persiste en pecar porque nos ama. Número uno, Él nos ama. Dice Hebreos 12 que el Padre al que ama disciplina. Así que cuando somos disciplinados de parte de Dios, entonces podemos decir, wow, una muestra que Él me ama, un sello de que Él me ama. Número dos, Él nos disciplina para demostrar o para dejar en evidencia que Él es nuestro Padre. El Padre al que ama disciplina. Así que demuestra que Él es tu Padre. Implica otra cosa más. Implica que Él nos ha recibido como hijos. Mira, tiene que ver con nuestra identidad. Entonces, qué gran privilegio es demostrar que no somos bastardos, sino somos hijos legítimos de Él. Número cuatro, podríamos decir que Dios nos disciplina para que los cojos no se salgan del camino. Él quiere que nosotros estemos caminando la obra preparada, que Él preparó de antemano y que tiene buenas obras para nosotros. Pero muchas veces, a veces persistimos e insistimos, hay creyentes que insisten en vivir una vida desordenada, abusando de esta gracia preciosa. Entonces Dios lo que hace, pues simplemente para que lo cojo no se salga del camino, te disciplina. 5, Dios nos disciplina para que lo cojo sea sanado. O sea, Dios persigue el bien de nosotros. O sea, no deberíamos sentirnos como incómodos o enojados con el Señor. Oh, no, Dios me está disciplinando o Dios disciplinó a tal creyente porque Dios simplemente es un Dios, un tirano. No, simplemente porque Él quiere la sanidad de lo malo que nos está afectando. ¿Ok? Esto es bien importante para que participemos de su santidad. Eso lo dice Hebreos 12, verso 10. Y hace una comparación el autor de Hebreo con los padres naturales. Dice, y aquellos, ciertamente, padres naturales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, o sea, usando su criterio. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que Dios nos disciplina, o disciplina al creyente que está actuando de una manera mala, usando la gracia, para que participemos de su santidad. Uno dice, sí, pero un momento, ¿cómo vamos a participar de la santidad de Dios si ya somos santos? Y ahí es donde debemos detenernos. Recuerda, estamos hablando de 1 Corintios capítulo 3, verso 17, pero en el primer capítulo, o sea, como Pablo se introduce a los corintios, mira el verso 2, que interesante, dice, a la iglesia de Dios, ¿nota? No del hombre, ni de un pastor, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, o sea, a los apartados en Cristo Jesús, eso significa ser santo, a los apartados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que aquí hay dos cosas bien importantes. Nos santificaron, nos apartaron, pero Dios espera que vivamos como apartados. ¿Comprende lo que estamos diciendo? A veces la gente se confunde y dice, no, somos santos y no hay una obra progresiva o donde el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Sí las hay. Por eso el apóstol Pablo dice a los efesios, hagan pues morir lo terrenal en ustedes. Estamos crucificados con Cristo, ya no vivimos, estamos muertos al pecado posicionalmente, pero seguimos trabajando en este cuerpo de humillación. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas cuando permitimos que Él viva su vida en nosotros y no cuando tratamos de vivir nuestra vida en Él a través de la fuerza de la voluntad, de la psicología, del pensamiento positivo. O sea, no es eso lo que el apóstol Pablo tiene en mente, ni la palabra del Señor. Sin embargo, Dios en esta nueva creación no solamente nos ha declarado muertos al pecado, pero Él espera que vivamos de acuerdo a lo que Él ha declarado de nosotros. Entonces de ahí que viene este asunto de la disciplina del Señor. Así que dijimos el número 6, para que participemos de su santidad. Número 7, Dios nos disciplina porque somos su templo. Veamos nuevamente el mismo verso, 1 Corintios 3, 17. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que aquí tenemos una cosa muy importante. Dios nos disciplina porque Dios es un Dios santo y este templo, este cuerpo, está supuesto a ser santo porque es de Él. De hecho, por ejemplo, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, creo que es el último verso de esta carta, el apóstol Pablo, el verso 20, 1 Corintios 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. O sea, no somos de nosotros, nos compraron. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, esta casita,
y en vuestro espíritu, fíjate, los cuales son de Dios. Entonces el apóstol Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos está dando una tremenda revelación de que no solamente Dios espera que este cuerpo glorifique a Dios, también en nuestro interior, o sea, completamente podamos glorificar a Dios con una vida que agrada al Señor, ¿ok? No estamos hablando de justicia propia, estamos hablando de una vida del poder de la resurrección en esta nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Así que somos su templo. Número 7. 8. Su templo es santo. Nos cuesta ver esto así, ¿eh? Pero dice el Señor ahí mismo que el templo somos nosotros y este templo es santo. O sea, nosotros somos santos. Nunca esta palabra santo o santos, nunca usado en singular, siempre habla de santos, porque somos los santos del Señor y no hay alguien que sea un santo, salvo Cristo, sino que como cuerpo somos los santos de Jesucristo. Número 8, somos santos. Me llama mucho la atención que dentro de los atributos de Dios, por ejemplo, si tú ves Isaías capítulo 6, verso 3, los serafines decían santo, santo, santo. O sea, poniendo una connotación de que el atributo máximo de Dios es su santidad. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que dice la Biblia, Dios es amor, 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 o Dios es bueno, bueno, bueno. Se dice, los estudiosos dicen, que la mentalidad hebrea para destacar algo, por ejemplo, nosotros, si tú miras mi Biblia, yo la tengo toda rayada, marcada, quiero destacar algunos pensamientos, porque me llaman la atención, quiero poner énfasis en algo y lo rayo, digo, wow, para que no se me olvide. Dentro de la mentalidad hebrea también existe una manera de destacar algo. Nosotros a veces usamos cursivas, tú lees un libro y dice cursivas del autor, itálicas, las letras se ponen de lado. Venden unos lápices de colores para que tú le pongas amarillo y destaque algo, destacadores, creo que se dice en español. Ellos también tienen una forma bíblica de destacar algo y siempre lo repiten más de una vez. Por ejemplo, los judíos entre ellos se saludaban, los hebreos, shalom, shalom, ¿ok? Jesús dijo, de cierto os digo, amén, amén. O sea, que lo que va a decir tiene una connotación. Y así encontramos varias partes de la Biblia donde de pronto se nos habla así, 2 veces la misma frase, para connotar algo, subrayarlo, destacarlo. Y cuando uno ve Isaías 6:3, no son 2 veces, son 3 veces. Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué Dios disciplinaría entonces a un creyente que está usando la gracia? Nuevamente lo mismo. Porque Dios es santo y este templo es santo y es de Él. Ya está claro, Dios disciplina. O sea, ya di como 8 razones, creo, de por qué Dios nos disciplina. Ahora, ¿hasta qué punto puede llegar la disciplina de Dios? O sea, ¿cuáles son los límites? O sea, porque alguien de pronto se puede preguntar, y todos nos preguntamos, bueno, ¿y hasta dónde Dios puede llegar? Vamos a movernos a Hebreos 12. Mira, veo ahí el verso 5. Ya veis, ya olvidado la exhortación. O sea, la primera cosa que vemos es exhortación. Que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Padre al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, vemos que Dios disciplina con exhortación, en Hebreos 12:5. Dios disciplina reprendiendo. Y Dios disciplina, usa el autor de Hebreos, azote, azotando. ¿Cómo interpretamos el azote? Bueno, volvamos nuevamente al mismo texto que estamos trabajando, 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nota que aquí usa, el hebreo dice azote, aquí usa destruir. Cuando un creyente empieza a abusar de la gracia y empieza, por ejemplo, a tener hábitos destructivos, hábitos que destruyen su vida, hábitos que están destruyendo su familia, hábitos que están destruyendo su esposo, su esposa, sus hijos, hábitos que están destruyendo la iglesia, el testimonio de la iglesia, hábitos que están haciendo que él va a llegar a terminar en las peores condiciones. Entonces Dios, en su amor y en su misericordia, prefiere que tú vuelvas a casa y no sigas haciéndote daño a ti ni haciendo daño a los demás que te rodean. ¿Pudiera Dios tomar la decisión de decirte que vuelva a casa? Claro que sí. O sea, muchos creyentes están participando de la siembra y la cosecha a través de malos hábitos que tienen. Están en droga, aunque tú crees que no, pero hay creyentes que están atados al vicio, a la droga, a la pornografía, un montón de cosas que ya se vuelve un estilo de vida, una práctica de pecado. Y puede llegar al extremo donde Dios diga, bueno, ya, está suficiente, te amo demasiado, soy tu padre, eres mi hijo,
He procurado de que lo cojo no se salga del camino. Quiero sanarte, pero insiste en seguir pecando. Entonces voy a tener que tomar una medida que, aunque va a doler, es parte de mi amor. O sea, es parte de mi amor porque yo soy santo y tu cuerpo que yo compré también es santo, y ese espíritu que tú tienes también es mío y está supuesto a glorificarme. De hecho, por ejemplo, si nosotros nos movemos ahí, vamos a buscar la misma carta, 1 Corintios, capítulo 11. Buscamos capítulo 11, por favor. Voy a buscar aquí. Solamente voy a buscar el verso 32. Mira. Mas si siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios no quiere la condenación del creyente. Dios prefiere juzgarte y castigarte como creyente, reprenderte, disciplinarte, azotarte en alguna medida, en algunos casos extremos, porque Él no quiere tratarte como una persona como uno ajeno. No quiere tratarte como un condenado. No quiere tratarte como el mundo que se pierde. ¿Comprende lo que te digo? Es parte de su amor. Es bien importante resaltar y aclarar que aquí no está en juego la salvación. Voy a leer nuevamente 1 Corintios 3, 15. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo dije al principio de este estudio que el apóstol Pablo viene preparando lo que él realmente le va a decir a los corintios en dos capítulos más adelante. De hecho, en 1 Corintios capítulo 5, verso 5 dice, el tal, está hablando del joven que estaba pecando, teniendo relaciones con su madrastra, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, mira, el cuerpito, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del juicio. La salvación aquí no está en cuestionamiento. O sea, no es un asunto de que no se perdió eternamente, no, simplemente hubo disciplina. Si tú llevas un tiempo a las cosas del Señor, estoy seguro que tú has conocido a algún creyente que Dios ha tenido que tomar la resolución final de que mejor es que esté con Él antes de que se esté destruyendo y esté dañando a otro. Y es lamentable, es triste que tengamos que llegar a esos extremos cuando hay gracia suficiente. En la cruz fue vencido no solamente el pecado, pero el poder que el pecado tenía sobre nuestras vidas. O sea, no hay que llegar a esos extremos, ni Dios tampoco como Padre quisiera hacerlo. Por eso que Él busca muchas formas primero. ¿Ves? La exhortación, la reprensión, usa que lo cojo no se salga del camino, que sea sanado, usa la disciplina. Pero llegan unos casos llega un momento donde ya no se puede más y por amor. Porque es tu padre, porque tú eres hijo, entonces tienes que tomar unas medidas que son más drásticas. Por eso que hemos visto algunos creyentes que han abusado y de pronto quedan en condiciones críticas y uno dice, wow, mira cómo está sufriendo, el estilo de vida lo ha llevado al hospital, está su salud quebrantada, y uno dice, bueno, ¿y por qué se murió el hermano? ¿Y por qué Dios no lo sanó? ¿Y por qué? Entonces uno dice, bueno, ¿será que él no estaba creyendo o alguien no estaba creyendo? Y la verdad que el texto es claro, la palabra del Señor es clara. Llega un momento donde es mejor que esté descansando antes que se esté destruyendo y esté destruyendo la vida de los demás. Yo no veo que Dios es un Dios de ira que esté haciendo esto. Yo simplemente veo que este es un Dios de amor que en algunos casos extremos, cuando la gente toma la gracia extremadamente para pecar, entonces Dios tiene que tomar medidas extremas simplemente porque es parte de su naturaleza. Primero, porque Él es santo y segundo, porque te ama, ¿ok? Bueno, este pequeño estudio he querido traer para compartir contigo. Es bien importante que compartamos todo el consejo de la palabra del Señor. No tenemos que evitar los textos difíciles, tampoco tenemos que tomarlo al extremo, pero tenemos que tomar y decir, wow, mira, déjame checar esto y ver lo que dice la palabra del Señor, déjame caminar con el Señor, déjame no jugar con lo que es malo. Quizás nosotros pudiéramos concluir cómo aplicamos esto a nuestras vidas, que Dios es un Dios santo, Dios nos ama y no tenemos necesidad de jugar con el pecado cuando en Cristo Jesús nosotros estamos muertos al pecado y de esa manera es como tenemos que vernos. Romanos 6 dice que debemos considerarnos muertos al pecado. Bien, gracias por estar con nosotros. Andrés Neira de la Iglesia Bíblica Generación de Gracia. Gracias y paz a tu vida. Hasta luego.